Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Estamos en Es Radio y Televisión Extremeña con Carlos Labrador del Partido Socialista, Luis Fernández Carrón, Luis Alfonso y Álvaro Jaén. Es decir, tenemos lo que se llama buenas espadas hoy. Buenas. Y a mí me entran ganas de preguntaros ahora, ¿qué está pasando en este país, Álvaro? ¿Tú eres independentista? ¿No eres independentista? Pablo es independentista. La de Podemos, que ahora ha dicho que se va, que dice que es una barbaridad lo que está haciendo Iglesias. ¿Qué está pasando? A mí me cuesta creer que a estas alturas de la película no haya quedado bastante clara la posición. Es decir, hay una cuestión en todo esto que es la emocional. O sea, la emocional, un vínculo, por así decirlo, pasional o sentimental, tú no lo puedes intentar modificar a base de antidisturbios. Esto no lo vas a poder cambiar así, nunca, ni en 100 ni en 300 años, ¿no? Por tanto, sí hay que buscarle una salida. A eso sí. Ahora bien, si estamos hablando de finanzas, de sistema de financiación autonómico, si estamos hablando de perras, ahí tenemos que sentarnos y hablar. Y decirle, usted dice que se quiere ir de España. No estoy de acuerdo. Y le voy a derrotar en las urnas, porque les he ganado ya 2 veces en las urnas. No lo olvidemos. En la 2 general les hemos ganado allí, ¿no? Ahora bien, si vamos a hablar de dinero, usted tiene una deuda de 68.000 millones de euros con España, que es 15 veces más, no que Extremadura, sino que Madrid. Así que usted, a Cataluña. Exacto. O sea, si usted se sienta y me lo explica, y lo hablamos. O sea, que tú no eres independentista. Fernando, claro, meridiano. Evidentemente no. Hay que reconocer la diversidad que tiene. Tu jefe se mueve de una manera distinta, ¿eh? Yo creo que hemos hablado de un sistema de financiación justo, solidario, que viene recogido en nuestra propia Constitución, que queremos acabar con el independentismo, pero no con las porras. Así no se hacen las cosas, porque así lo único que consigues es que sean más, que se victimicen y que sean más. Y es un absoluto error. Ahora bien, lo hemos dicho creo que 250 veces. La Constitución no es un punto final, ni esta ni ninguna, en ningún momento ni en ningún país. Y esta cuestión territorial se quedó sin resolver. Eso es otro tema. Y si vamos hacia atrás para decir, te voy a tirar a la cabeza de la Constitución, cada vez que haya problemas, nos vamos a equivocar. Hay que adaptarla, modificarla y ver de qué manera buscamos encajes. Pero la salida que estamos viendo es la más equivocada posible. Y termino. Tenemos un tipo como Puigdemont que está diciendo que a España le roba cuando le debe 70.000 millones de euros. Un tipo que viene del puyolismo, del 3%, de la corrupción. Una compañera tuya, Jara, dijo que a quien estaban robando era Extremadura. Es que es evidente. Es decir, solo hay que ver cómo las partidas de infraestructuras a Extremadura han caído en 10 años de 90.000 millones, perdón, en torno a una partida de 90, han pasado apenas el 15 y el 20. Es decir, nos estamos quedando abandonados y tirados. Y cuando vemos que hay un desafío como este, por parte de una bravuconada de un individuo que no tiene nada que ofrecer a su región, y encuentra como respuesta a un gobierno central que está deseando que alguien le saque un tema para dejar de hablar de la corrupción que tenemos en nuestro país, vemos que estamos ante un duelo de delincuentes que a los españoles nos duele muchísimo ver cómo se plantean estos términos un debate que tiene que ser de diálogo. Y termino, Fernando, en este país hace 40 años, a base de diálogo, las fuerzas de la oposición democrática se sentaron con gobiernos, con ministros que venían de he oído pisotear, bien, encarcelar. Más o menos estás llamando delincuentes a Junqueras y a Puigdemont. Esta gente viene del 3%, Fernando. Viene del puyolismo, viene de la corrupción. Absolutamente. Ahí. Estos tipos vienen del puyolismo, insisto. Es el Podemos que yo quiero, por lo menos que me gustaría saber. Y Luis Alfonso me imagino que le pasará lo mismo. Tú ahora mismo estás que no... ¿Y a qué estoy oyendo? Claro, evidentemente, ¿no? Y el discurso que está haciendo Podemos en esta materia, pues es un discurso de la equidistancia. Es decir, el que está haciendo Álvaro no es. Bueno, el que yo estoy diciendo el que está viniendo haciendo Podemos, porque esto es un debate nacional. Yo estoy hablando de sus líderes, de Pablo Iglesias, de etcétera, etcétera, y yo estoy viendo un discurso de la equidistancia. Es decir, están intentando nadar y guardar la ropa en una materia que es muy difícil.
porque en esto no se puede nadar y guardar la ropa. Se está o no se está con la Constitución, se está o no se está con el Estado de Derecho, se está o no se está con las instituciones democráticas que gobiernan este país. Este es un país democrático. Y decía Álvaro, no, porque lo emocional mire, lo emocional en un Estado democrático se arregla desde lo racional. Y la racionalidad se aplica con la ley. Sí, sí es así, porque lo contrario es el populismo. Y el populismo nos lleva a la revolución, que es lo que pretende Podemos en esta materia. Y al Estado, como están ya proponiendo, como un Estado, digamos, que constituyente, que reforme nuestro Estado constitucional, que nos dimos hace tan solo... Sí, que nos dimos hace tan solo 40 años. Sí, eso es lo que sus discursos nos trasladan. Estado lo que nos constituyente, lleva, ¿no? Es decir, una constitución... Lo que acaba de decir Álvaro no ha sido capaz de decirlo nadie en este país. Bueno, pues me alegro mucho. Yo me alegro mucho de que dentro de Podemos haya una excepción que confirma la regla, ¿no? Que es Álvaro Jaén, pero yo lo que estoy escuchando de Pablo Iglesias es todo lo contrario. Lo último que he escuchado es que las fuerzas constitucionalistas están en contra de las fuerzas no constitucionalistas. Por lo tanto, y esto no es una cuestión de bandos, ni de fuerzas, ni de dividir a los españoles, que es lo que estamos escuchando últimamente. Y yo lo que digo es que lo que hay que aplacar es la ley. Porque si no estaríamos en el populismo y caeríamos en la demagogia. Es decir, si alguien mata a otra persona y le aplicamos razones de carácter sentimental o emocional, pues puede ser que entonces pensemos, no, pues tenía razón, ha podido asesinar. No, perdone usted, asesinato es asesinato. Luego tendrá unas atenuantes, pero se aplica la ley. ¿De acuerdo? Y aquí es igual. Aquí hay unos señores que son sediciosos. Han conculcado el Estado de Derecho. Están intentando proclamar la independencia y romper todo lo que son los preceptos constitucionales que hay en este país. Por lo tanto, aplíquesele la ley y eso es lo que está haciendo el gobierno. A ver, nosotros claramente aquí detectamos un antes y un después. Un antes donde se perdió un tiempo precioso en intentar poner sobre la mesa el diálogo, y un después donde ese diálogo, pues lógicamente ha quedado cohibido por la situación que se ha generado. Una situación que lógicamente aplica y precisa de que la ley, la Constitución y la normalidad de las leyes del Estado sigan su curso. Ahí coincidimos plenamente con lo que dice en este momento Luis Alfonso, y también coincidimos con muchas de las cuestiones que ha planteado Álvaro, lógicamente. Esa falta de diálogo nos ha llevado a este extremo. Y en la situación en la cual estamos es muy difícil. Es muy difícil sentarse nuevamente a dialogar, y sobre todo cuando no hay un pronunciamiento claro de que si ese diálogo va un poquito más allá de no querer única y exclusivamente la secesión de Cataluña con respecto a España, que de ese debate se podría hablar ampliamente. Lógicamente, uno de los aspectos en los cuales se viene hablando, y yo creo que sería el más coherente en estos momentos, es que hubiera nuevamente en Cataluña unas elecciones donde se hablara de todas las cuestiones, donde se le dijera a los catalanes que no se les está robando, sino es más, donde se les pusiera en aviso de que la deuda de Cataluña tiene con nuestro país es importante, es considerable. Quizá la comunidad autónoma, yo ahora mismo desconozco si hay alguna comunidad autónoma en nuestro país que tiene tanta deuda con España como la que tiene Cataluña. Ya dice Álvaro que no. Lógicamente todo eso hay que decírselo a los catalanes. Y en el caso de que finalmente se tenga que llevar a cabo pues una decisión de que todos y cada uno de los españoles decidamos sobre el futuro de Cataluña, si tiene que ser así, que se haga. Y de ahí pues se saquen los resultados cuando todo el Estado español hable con respecto a lo que se tenga que hacer en un futuro. Álvaro, ¿qué puede pasar mañana o pasado cuando Puigdemont, que no sé si irá o no al Senado, habrá nuevas elecciones, dirá que el independentismo no existe, que no creo que lo vaya a decir porque ahí hay gente a su lado que son auténticos lobos que si no se lo van a comer? ¿Qué puede pasar? Porque esto es hipotético. Ha habido una escena en todo esto que ha sido de las que recuerdan a Gila, de verdad. Cuando el gobierno central llega a preguntar al gobierno catalán, ¿usted ha declarado o no la independencia? Es que suena a broma. Es decir, si lo ha llegado a hacer, significa que no ha tenido efectos. Y si no lo notan, es que no lo ha hecho. Es decir, ha llegado hasta el punto el absurdo de preguntarle si usted ha hecho o no lo que dice que iba a hacer. Completamente absurdo, como digo, ¿no? Antes estaba reivindicando el tema de la ley, claro. Mi pregunta es, ¿qué capacidad tienen para exigir obediencia a la ley quienes la violan sistemáticamente? Es
Es decir, acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, inconstitucional, la amnistía fiscal que hizo el PP para sus amigos defraudadores. Hemos visto cómo está ya comprobado por sentencias que el Partido Popular se ha financiado con dinero negro, que ha pagado sus sedes y sus campañas electorales con dinero negro. Por otro lado, pensemos que ahora mismo la solución que ha defendido el PP y que ha apoyado el Partido Socialista es el 155, que hace que tengamos hoy de presidente de la Generalitat a Mariano Rajoy, de consejero de Hacienda de Cataluña a Montoro y de jefe de los Mossos de Escuadra a Zoido. Esto creo que no es lo que quería absolutamente nadie. Nadie. Y es un error, e insisto, cuando se niega el diálogo por ambas partes, no digo solo por el parte del gobierno central, se nos olvida que llevamos 40 años reivindicando las virtudes del consenso y del diálogo, que en este país, como decía antes, se sentó a hablar en un momento crítico en nuestro país con tipos que venían no de quitar urnas o de ponerlas, sino de fusilar y de encarcelar españoles. Que hace menos tiempo se sentó a hablar cuando dijo Felipe González que habló o que pudo volar la cúpula de ETA en Vidar, reconociendo que se sentó a dialogar con ellos, y también Zapatero, y también lo hizo Aznar, que los llamó Movimiento Vasco de Liberación, ni más ni menos, regalándoles estatus de sujeto beligerante, ¿no? Es decir, que en situaciones mucho peores, con tipos que eran criminales, se sentó a hablar. ¿Por qué no se puede sentar a hablar? Que no significa ceder, sino hablar con estos individuos y no darles el gustazo de mandarles a la policía, que es en última instancia lo que estaban deseando. Bueno, yo creo que ofertas de diálogo del gobierno a Puigdemont ha habido por activa y por pasiva. Es decir, hace más de un año el presidente Rajoy convocó a los presidentes de las comunidades autónomas dentro del Senado, de la Comisión de Representación Institucional y Territorial, que es el Senado, y el único presidente de la comunidad autónoma que no fue Puigdemont. Justo antes de aprobar las dos leyes ilegales del 6 y el 7 de septiembre, recuerden que ha tumbado el Tribunal Constitucional, se instó a que fuera Puigdemont a las Cortes a explicarlas y también lo rechazaron. Ahora se le va a invitar, precisamente este viernes y este lunes, a que venga al Senado también, como precepto dentro de la aplicación del 155, a que vengan al Senado y dialoguen. O sea, tienen todo el campo del mundo para dialogar, tienen todas las posibilidades para entablar diálogo con las instituciones democráticas, ¿no? Eso está ahí en las hemerotecas y está en las actas. Por lo tanto, el que no ha querido dialogar en toda esta cuestión ha sido siempre los independentistas. Y luego, con respecto a la estrategia que utiliza Podemos y especialmente Álvaro Jaén de extender la responsabilidad de la corrupción a todos los miembros de un partido, hombre, pues yo tengo que decir que y todos los tesoreros. Vosotros sois un partido de corruptores de menores, porque tenéis corruptos y explotadores de menores en vuestro partido detenidos por eso. ¿Quiénes? Tenéis, por ejemplo, también a detenidos por tráfico de drogas. Tenéis detenidos a defraudadores. Entonces, si tú utilizas la estrategia de extender pues la responsabilidad de determinados miembros que han sido detenidos, que han sido puestos ante disposición judicial, el que está difamando eres tú habitualmente, que me estás llamando a mí, por ejemplo, corrupto, cuando yo... 800 imputados. Y tú tienes un corruptor de menores en tu partido en Extremadura, que tienes una foto hecha con él. Pero dígame quién. Entonces, sí, tú sabes quién es, el que iba de número 1 por el Senado en la provincia de Badajoz. ¿Qué cargo tiene ese señor? Ese señor era número 1, el que iba en las listas electorales de Podemos. ¿Dónde está? Y está detenido por la policía por corrupción. No, está igual que el resto de los del Partido Popular. Igual que el resto de los del Partido Popular. Porque los del Partido Popular también están expulsados. Entonces, es que tú utilizas la demagogia. Es decir, los del Partido Popular, sí, los del Partido Popular están expulsados. Pagar las sedes en el señor Bárcenas del Partido Popular. El señor Bárcenas del Partido Popular. No, es demagogia. El que es el corrupto de menores es el que tú tenías de número 1 al Senado. ¿Te has hecho una foto con un corruptor de menores? ¿Te has hecho una foto con un corruptor de menores? ¿Te has hecho una foto con un corruptor de menores? Perdona, que explotaba niños para... cuando se les recuerda, hombre, por favor. No, pero ya termino, porque claro, aquí lo que se utiliza es demagogia. A todo aquel que ha metido la mano en el Partido Popular se le ha expulsado. Y lo que no se puede es extender la responsabilidad, como está haciendo el señor Jaén, al resto de la organización. Porque tú tenías uno que se acostaba con niños en tus listas y se hacía la foto contigo. Está en Podemos. Señor, no está en Podemos. Ninguno. Se hacía fotos contigo. ¿Tú también eres un corruptor de menores?
También eres un corruptor de menores Y en porque está serio en lo que Podemos. está diciendo, no, señor te estoy Carro, se está preguntando. poniendo muy Te estoy nervioso. preguntando. Tú también Está eres haciendo una tú- acusación te muy estoy- grave. Estoy utilizando lo mismo que dices tú. Entonces yo Tiene creo que ese no todos es los tesoreros precisamente- imputados por Y tú tienes corrupción. corruptores de menores Habéis en pagado con Extremadura. dinero Y tú negro tienes las corruptores sedes. detenidos por Vale, corrupción yo de creo menores que, en Extremadura. se está subiendo de Álvaro. tono, Luis Alfonso. Ah, ya está No bien, hay hombre, ya nadie, está bien. Fernando. Tú 10 tienes segundos. corruptores de menores. Está Eran tus mintiendo, amigos, señor Carrón. comías con él, Está ibas a difamando. su casa. Está difamando. No, estás difamando, no. Y como Pero continúe, tienes vamos uno, a no. acabar con No, algún vamos a litigio, acabar, se lo pues, digo. vamos a acabar. Está difamando. Vamos a acabar. pues. Está mintiendo Yo estoy y está utilizando la misma difamando. estrategia que tú. Carlos está Hay que muy decir la tranquilo, verdad. La misma pero- estrategia que tú. Decir ¿Tú la tienes verdad. en tu partido a corruptores de menores? Absolutamente ni uno. Y no me Pues dice nosotros ni un tampoco nombre. ninguno. No me Pues dice nosotros ni un tampoco nombre. ninguno. Sí, tienes a uno que iba de número 1 por el Senado. cargo tiene ese detenido señor? en ¿Qué cargo tiene Podemos. ese señor? En Podemos. No Afiliado tenía de Podemos. Ni un solo Afiliado de cargo, Podemos. ni un Afiliado solo cargo de Podemos. Afiliado de Podemos, de Extremadura, de Ni un Badajoz. solo cargo tiene De ese Badajoz. señor. Amigo Pero, tuyo. Amigo Ni tuyo. lo tiene, ni tuvo, Amigo ni tuyo un porque solo cargo. te has hecho fotos con él. Amigo mío. ¿Te has hecho fotos con él? Amigo mío, ese Amigo señor. tuyo es. Sí, porque te has hecho fotos con él. O sea- ¿Le tienes puesto el brazo por encima? ¿Quieres que te enseñe la foto? Está en los medios de comunicación. ¿Usted es consciente de lo que Entonces, tú está diciendo? Sí, está en los medios de comunicación. Creo ¿Te has que hecho se está fotos poniendo con él? demasiado nervioso. No, el nervioso estás tú. No hay Que ni te- un que- solo que te hace cargo fotos de con Podemos corruptores de con menores. ningún delito como que Te se le hace está fotos con acusando. corruptores de menores. Yo con todo el respeto a vuestras opiniones, yo creo que hacemos un flaco favor a la democracia y a la ciudadanía entrando en estas discusiones Claro. que no nos llevan a ningún sitio. Estoy de acuerdo no contigo. nos llevan a ningún sitio. Y yo creo que en todas las ollas hay garbanzos negros. Exacto. Por lo cual, como hay garbanzos negros, vamos a esto. Pero Hay para ollas en algunos, las para cuales algunos los garbanzos habrá negros más, solamente habrá más. existen en Alfonso, una olla. Habrá Y ya más, está bien. Pero ya usted está no va a bien. comparar Ya a está una bien. persona- Hombre, Vamos a tú, intentar algunos garbanzos eres son muy un- negros, y muy gordos. Es que la comparación Hombre, es hombre, absolutamente que algunos grosera. garbanzos Vamos a son muy intentar negros. poner la Hombre, La comparación es muy hombre, el grosera, partido de los corruptos. Hombre, ya está bien. Hombre, es el partido de la corrupción de Y- toda y- Europa Y tú de por los corruptores excelencia. de menores, el partido de la Usted corrupción le de menores, gustaría- de los defraudadores, de los Pero- traficantes, Ahora, de Carlos, los Poner terroristas. un poquito El partido de los terroristas. Un poquito de, Hombre, claro. un poquito de coherencia de lo que estamos hablando, por favor. Barra está libre bien. que es gratis. Vamos a poner, Hombre, claro. vamos a aplicar nuestra posición con respecto a lo que estábamos hablando, al 155. Es decir, si nosotros, a pesar de lo que se diga, nosotros seguimos pensando de que ha habido una falta absoluta de diálogo. Y había una falta absoluta de diálogo y nosotros entendemos por ambas partes también, por el gobierno catalán y por el gobierno español. Fundamentalmente. ¿Y nosotros en qué nos basamos? Nosotros pensamos que ha habido mucha soberbia y mucha prepotencia por parte del gobierno central en el sentido de pensar de que el gobierno catalán nunca iba a sacar las urnas. Y como nunca iba a sacar las urnas, ya se les pasará esta rabieta, ya se les pasará este calentón, cuando se ha visto que no. Ellos tienen una forma de pensar y ante esa forma de pensar solamente se podía haber involucrado el diálogo permanente, poner sobre la mesa posiciones en ambos sentidos e intentar llegar a un acuerdo. Llegado al momento en el cual eso no se ha conseguido, ¿por qué la aplicación del 155? Porque es constitucional. Y como es constitucional y es a pesar de ser un artículo que nunca se ha aplicado y que tiene amplias lagunas, pues toca coger las riendas. Y eso no significa poner a Rajoy como presidente de la Generalitat. Están intervenidos, No, Carlos. no es a Rajoy, es No, a quien sí, la sí, Constitución, sí. perdóname Álvaro, que yo no te he interrumpido, a quien la Constitución determina en uno de sus artículos que se tiene que proceder, que es que el gobierno de turno, ¿vale?, asuma Y no las sabes quién es, responsabilidades claro. y la gestión de una comunidad autónoma donde se están incumpliendo determinadas leyes que chocan con las leyes estatales Os habéis y con el equivocado. estado de normalidad absoluta. ¿Por No qué el sabéis cómo salir de ahí. 155? Fundamentalmente porque el 155 permite gestionar y también permite, si otros no lo hacen, ¿vale?, convocar unas elecciones donde se abra ese diálogo. Y si ese diálogo no se ha conseguido abrir en un despacho con dirigentes políticos, pues se tendrá que abrir de cara a la ciudadanía. Y a la ciudadanía le tendremos que explicar todo y cada uno de nuestros partidos, nuestras posiciones. Y la ciudadanía será quien finalmente decida a quién vota, a quién no vota y qué es lo que quiere para Cataluña en el sentido de quién van a ser sus representantes. Otra cosa es lo que las españolas y los españoles quieren con respecto a Cataluña, si Cataluña tiene que estar o Cataluña tiene que no estar. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hablar todos y es algo de lo que yo creo que hemos ¿Referéndum? perdido Entonces, ¿qué el hacéis? sentido. Que tenga que haber un referéndum. Se va a preguntar Solo un una momento a los cosa, Tendría que haber catalanes, referéndum. ¿Por qué no tendrá que haber un referéndum? Porque ha habido de cuestiones importantes para nuestro país. Ha habido referéndum a nivel nacional con respecto a cuestiones importantes. Defendéis una tiene cosa que y la haberlo, contraria, ¿eh? Álvaro, si tiene que haberlo, que lo haya. Si se tiene que aplicar Defendéis el una cosa y la 155, contraria. Álvaro, y tú también. Y tú también defiendes en función de dónde estés, con quién estés
y de lo que se habla. Pero si es que O sea, estoy siendo muy a mí concreto. no- Estás bueno, diciendo, Carlos, una cosa y la contraria. yo te digo- con el PP a yo te intervenir, digo- pero yo te si hace digo, falta Álvaro, referéndum, yo le permítame- pregunto a usted, ¿cuál es su permítame, posición pero con que yo respecto no- a esto? Yo he pero sido que muy te claro. estoy hablando de lo que se tenga que hacer por parte de quien tengan que decidirlo. Que si se tiene que dar ese paso, que se dé. Pero ahora toca la aplicación del 155, la gestión directa de las competencias de la comunidad autónoma. Eso toca para vosotros, ¿eh? Claro, si es la equidistancia. Esa, lo esa que es, hacemos. esa es su posición política, no es la de la gente. No, no se diluya entre la ciudadanía. Vosotros ¿eh? siempre decís que hay que hacer cosas, pero luego nunca planteáis He cómo sido hacerlas. clarísimo, ¿eh? No. He sido clarísimo. No decís que diálogo. Y una vez que se ha visto que no hay diálogo posible, ya no decís nada más. No me has ya os escuchado quedáis hablar ahí, antes. Bueno, yo creo os que el quedáis ahí tema- sin el atravesar tema, la Carlos. línea roja y sin dar pasos Carlos. como hemos hecho el resto de los partidos españoles en Vamos a este ver, caso, nos queda con mucho representación tiempo. nacional. Me has llegado esta mañana a decir que te has encontrado con María Ángeles y que se acaba de ir prácticamente del Partido Socialista, que era la número 2 por Badajoz, y ha dejado la Asamblea de Extremadura. Claro, y como hemos estado hablando juntos, me imagino que si alguien Esto lo hace una digo foto dirán como que también primicia soy porque del ha sido esta PSOE o mañana. algo así, ¿no? Como Para antes Radio planteaba el señor Televisión Carrón Extremeña. con el tema de las fotos, ¿no? Creo que lo que ha pasado lo tienen que explicar ahora mismo el representante del Partido Socialista. Es decir, hace poco han tenido primarias y aquellas personas que se han posicionado por una lista que no ha salido vencedora y que tienen presencia en la Asamblea de Extremadura, pues han sido cambiados de sitio y hay una diputada en concreto que ha dicho que no quiere jugar a eso y que se vuelve a su casa, ¿no? Que no tiene edad ¿Te para... refieres a María Ángeles? a María Ángeles Ugalde, ¿no? Y ha sido apartada. Luego, como digo, son una manera de Y esto ha proceder. ocurrido esta mañana. Hace apenas unos minutos, cuando venía para acá, se ha hecho público, bueno, o ha dejado constancia, Había ¿no?, de suelto, que Carlos. renunciaba al Lo acta. sabe porque a mí también me lo ha dicho personalmente, pero Esta vamos, mañana. yo no voy de corrillo en corrillo soltando chismes de otros partidos, porque es que claro, es que aquí cuando un diputado de cierta manera no se le va del Partido Socialista, sino que pues dentro de la dirección del partido ha considerado que tiene que tomar otras posiciones dentro del grupo parlamentario y ella pues libremente, de igual manera que cuando se le llamó aceptó asumir una responsabilidad como parlamentaria y asumir una competencia dentro del grupo parlamentario, pues ahora ella libremente ha decidido... Libremente y enfadada. A ver, hablamos también de vosotros. Es que vosotros cuando determinadas Para posiciones eso- dentro a de mí me- vuestro oye, partido... antes es que, para de eso que estamos es que de aquí. verdad, esto es... Carlos. Es decir, es que cuando el señor Errejón hace frente a Pablo Iglesias y de una manera u otra luego se le aparta, ¿Has no escuchado? pasa nada. No ¿Has pasa escuchado nada mi porque opinión? Podemos. No me quiero- En no me Podemos quiero que todo está permitido. Álvaro, Pero espérate, qué que no qué quiero poco que- nos que no escucháis. quiero acabar con ¿Cómo que esto. no escucho? Carlos, perdona. Si yo cuando hablo lo hago muy claro, Carlos, sí, perdona. señor Quiero que Labrador. me hables claro de una cosa. Sí. Porque hay una persona que yo aprecio mucho, tengo que reconocerlo. Eso no... Yo a lo mejor hago también la foto con cualquiera, pero a ver, ¿qué quieres? Yo me hago fotos con Pues todo. ten cuidado porque te pueden acusar de Me da cualquier cosa, exactamente ¿eh? igual. A mí eso me da exactamente igual. Yo sé que Luis Alfonso jamás me acusaría de una cosa mala, Para nada. entre otras cosas porque Sobre somos todo muy porque amigos, tú lo no mismo haces que- generalizaciones. Pero ahí tienes uno como del otros. partido que no está contigo y también le estáis metiendo caña de narices, por no decir otra cosa. Pero es de Podemos. ¿Qué es Ové? Como es de Podemos no pasa nada. ¿Qué le pasó a Ové? Que la estáis también apartando vosotros. ¿De dónde? De Podemos. ¿De dónde? Anda. Anda. Pues eso Está- no ¿Te has sabíamos. enterado, Álvaro? Está en las mismas comisiones en las que estaba. Bro, Sí, pero si lo dicen estos Tiene micrófonos. no mañana... dejáis ni respirar, pobre mío. Si lo reconocen estos micrófonos, Fernando, es que Álvaro, yo creo que... Pero puedo contestar. Sí, claro. Si es que la respuesta es muy sencilla. Es Yo, muy bueno. debe ser que como portavoz se me está escapando algo, pero yo no he visto ningún cambio en ninguna comisión, en ninguna portavocía, ni nada similar. O sea, ¿dónde está el cambio ese que estáis hablando? Hay forma. Pero iba en la lista contraria a la formas. tuya, ¿no? Iba en la lista contraria a la ¿Pero qué ha tuya. pasado algo? Es que es Le hemos quitado... anticapitalista, me le- parece. Álvaro, pero- hay pero le hemos- formas, hay formas. ¿Puedo sí. contestar? ¿Le hemos quitado alguna comisión? No. ¿Le hemos quitado alguna tarea? ¿No? ¿Tiene hay- su espacio en la dirección autonómica, en el Consejo Ciudadano? Pero hay formas, ¿Sigue sentada en la Álvaro. misma silla? ¿Tiene sus comisiones? ¿De dónde se le ha quitado? Álvaro, Yo yo sé creo que eso no me lo puedes contestar, pero yo te lo voy a preguntar. No hay respuesta. a la ¿Volverá a la pregunta. lista de Podemos? ¿Quién? Ove. Hombre, ahí mismo no tenemos ni primarias, ¿eh? O sea, echa el cálculo, pero quedan 2 años y medio para las listas, ¿eh? Pero eso se piensa ya. Eso se va pensando. Yo, Fernando, sí quiero decir Pero que. perdona, A lo pero mejor- es que a lo mejor como no es un estamos en tío- ninguno, ¿eh? De verdad, es que yo lo defiendo porque me parece un tío muy decente y un tío muy bueno. Por eso te lo he preguntado. Perdona si te. En ese sentido. No, no, en porque- absoluto. Estamos para eso, Fernando. Porque para mí es un tío sensacional. Una cuestión, solamente decir Ah, que pues, ya se termino, nos ha acabado el que los partidos tienen vida.
tienen vida interna y estas cuestiones son habituales en los partidos. Estamos en unos momentos también muy complicados de tomar decisiones y votaciones y decisiones y cuestiones internas en los partidos que afectan a las personas y que, oye, hay proyectos en los que uno se embarca y otros se desembarcan y eso hay que respetarlo. Pero que termina, que cuando yo decía Álvaro, Alfonso y Carlos, que en esta tertulia hoy tenían las espadas, leche las espadas, ¿eh? Aquí ha habido, no espadas, aquí ha habido metralletas, casi, pero buenas son. Que aclaren los conceptos y a mí estas cosas me gustan. Aunque en ocasiones, Luis Alfonso y yo sabemos cómo es. Si no se calla ni bajo el agua. Eso lo sabemos hace muchísimo tiempo. Por eso fue de los primeros que estuvo aquí en esta tertulia, que cambiamos la hora por él, porque no podía venir por la tarde, y que de aquí, eso sí, se fuese consejero de Sanidad, que yo me alegré muchísimo, entre otras muchas cosas, porque a mí me hizo un favor que quiero públicamente darle las gracias. Gracias a él se trajo un medicamento, que lo tiene ahora todo el mundo, pero fui el primero que se puso en Extremadura y gracias a eso yo estoy viendo adecuadamente. Si no, me hubiera quedado ciego de uno o de los dos ojos. Por lo tanto, públicamente quiero darle las gracias, que me lo hubiera hecho quizás otro cualquiera, del PSOE o de Podemos, si lo hubiera necesitado, pero en este caso fui a Luis Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias.